Bueno, hermano, tenga buen día. Es un placer poder estar acá y compartir con ustedes este tiempo. Reciba un fuerte saludo y abrazo de parte de mi familia y de su iglesia hermana allá en Buenos Aires, Argentina. La verdad, como decía nuestro hermano, es un privilegio y por la gracia de Dios poder acompañar a otro pastor y poder de alguna forma ver lo que Dios está haciendo en este país. Y oramos para que eso se dé, para que más iglesias sanas puedan ser edificadas, levantadas para la gloria de nuestro Señor. Pero hermanos, ahora quiero invitarles a que me puedan acompañar al libro de Romanos, al capítulo 13 en particular. El libro de Romanos, hermanos, ha sido de alguna forma dicho como la columna vertebral de la vida cristiana. No debería de haber un creyente que no haya leído Romanos. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo de doctrina hasta el capítulo 12 y del capítulo 12 en particular hacia adelante vamos a ver la vida práctica. No solo qué es lo que debe de creer la iglesia, sino cómo debe de vivir la iglesia. Hermano, muchas veces se objeta esto y se lo rehúsa y se lo echa a un costado, creyendo que simplemente son opiniones de hombres. Más en este tiempo cuando vemos que hay una libertad tan grande que ha llegado a atañar la fe y lo que Dios demanda. Así que, hermanos, vamos Romanos capítulo 13, versículo 1, y acompáñenme hasta la lectura, hasta el versículo 7, para que podamos cerrar la idea, pero por cuestión de tiempo únicamente vamos a exponer 2 versículos. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarte sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, es importante ver que esta carta escrita por el apóstol Pablo, de alguna forma fue escrita en Corinto. Pero a la hora de que esta carta es leída y expuesta, la iglesia en Roma se va a encontrar con gran dificultad en su entorno. Para el año 64, hermanos, va a suceder algo grave y doloroso para la iglesia. Va a empezar la persecución por Nerón. Hermanos, ¿cómo poder vivir de una manera que honre a Dios cuando hay gobernantes que nos oprimen, que nos maltratan? ¿Cómo deberíamos de responder ante eso? ¿Cómo deberíamos de vivir? Vivimos en un tiempo en el cual, hermano, la libertad se ha sobreestimado y ya no queremos tener, vamos a decir, dirección de parte de nadie. El antinomianismo, hermano, el hecho de ir en contra de la ley de Dios ha hecho y ha marcado gran énfasis en la sociedad en este tiempo. Vamos a ver que hay una gran rebeldía de los hijos hacia los padres, incluso en el matrimonio, incluso en la autoridad. Ya nadie quiere respetarse. Pero Pablo, aún en esas condiciones difíciles, lo que les dice a los cristianos en Roma es que a pesar de la persecución, ellos deberían de vivir de manera íntegra y demostrar lo que Dios ha hecho en su vida. No es sencillo, hermano. Hoy nosotros tenemos la libertad de poder expresar nuestra fe sin que nadie nos esté persiguiendo. No hay necesidad de meternos bajo una cueva o alejarnos al campo para poder escuchar la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, los privilegios que hoy gozamos y tenemos no los valoramos. ¿Pero por qué? Porque sucede algo en nuestros corazones. Hay un pecado remanente con el cual tenemos que luchar continuamente para poder glorificar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. A la vez, hermano, hay que hacer un equilibrio.
Si bien el antinomianismo, el vivir sin ley, hoy se establece en la sociedad y tristemente dentro de las iglesias, tenemos que ver que la otra parte es el legalismo. Muchas veces se dice tienes que vivir, tienes que pensar, tienes que hacer esto, sin la libertad de que tú puedas elegir. Ambos extremos son malos. Hay que buscar el equilibrio correcto. Pero lo que Pablo nos dice acá, hermano, nos llama a pensar algo que es muy importante. Yo quiero que vea, hermano, en el versículo 1 y leámoslo una vez más. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hermano, este es un imperativo. Pablo no está diciendo, tal vez quieran, tal vez sientan. Pablo está diciendo, sométanse a todas las autoridades superiores. Ahora, hermano, esto no libera a nadie de responsabilidad. Los hijos deben de sujetarse a los padres. Las esposas deben de sujetarse a los esposos. Los miembros de una congregación deben de sujetarse a sus autoridades. Y la sociedad debería de sujetarse al gobierno, a todo aquello que ha sido establecido por Dios. Pero lamentablemente, hermano, vamos a ver que hay gran rebeldía en todos los aspectos que he mencionado. Ahora, hermano, lo que tenemos que también pensar, dice que este hecho de sujeción, hermano, debe de ser meditado. La palabra someterse es ponerse bajo autoridad. Y eso, hermano, es importante reconocer, ya que Dios ha puesto un orden para que no vivamos de manera desordenada. Podemos aclarar algo, hermanos, y es necesario ver que los semáforos no son un consejo. Ese es un claro ejemplo. Cuando vemos hombres y mujeres que al conducir un coche no respetan la ley que ha sido puesta por el Estado, nos damos de cuenta cómo el corazón del hombre quiere pasar por encima. Y esa pequeña muestra, hermano, es evidencia de lo que hay en nuestro corazón y la falta de compromiso para el orden social. Algo, hermano, que a la vez tenemos que entender, que el hecho de someternos no quiere decir que seamos débiles. Muchas veces, hermano, en este tiempo, cuando tú hablas de sujeción y de autoridad, se piensa que aquel que se pone bajo autoridad es débil, es inferior. Si Dios y Pablo usa la palabra superiores, no se está refiriendo a personas mejores, capaces, sino que simplemente Dios en su pura voluntad y en su pura providencia, como leíamos en la confesión de fe, Él ha provisto de manera providencial que haya autoridades sobre nosotros. Pero, hermano, muchas veces es difícil comprender eso. Cuando tú ves un padre que no funge como tal, tú dices, ¿esta autoridad me va a llamar a la atención a algo? Cuando tú ves un esposo que es irresponsable, tú dices, ¿esta autoridad está sobre mí? Cuando tú ves pastores abusivos, iglesias que no son conforme al corazón de Dios y tú dices, ¿me debo de sujetar ante estos hombres? Lo que Pablo nos dice, que estas autoridades, hermano, están por un propósito. Y aún sean deficientes, porque no hay perfección, debemos de someternos. Hermano, este llamado no simplemente es a decir, sí, conozco que hay autoridad, reconozco que hay personas que están por encima de mí. Muchas veces suele pasar. Yo he sido joven, he sido niño. Sí, tú eres mi mamá, reconozco eso, pero no te obedezco. Reconocer la autoridad no quiere decir que te sometas voluntariamente. No sirve de nada saber que está un policía en la esquina para hacer cumplir el orden si tú estás dispuesto a quebrantar la ley. Saber que hay autoridad no es sinónimo de nada, no significa nada. Es que tú te pongas voluntariamente bajo esa autoridad, aunque no te agrade. Muchas veces los hijos vamos a tener que obedecer cosas que nuestros padres nos manden a hacer. Y no nos va a gustar, no nos va a agradar, pero nuestro deber no es objetar, es obedecer. Si usted, hermano, ha leído los 10 mandamientos como creo que lo ha hecho, hay un mandamiento que es muy importante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, prósperos en esta tierra. Este hecho de sujeción de los hijos a los padres hace que honremos no solamente a aquellos que nos han traído a este mundo, vamos a decir nuestros padres, pero hace que honremos a Dios al cumplir eso. Así que no hay nadie exento de cumplir su misión ante las autoridades que Dios nos ha mostrado. Ahora, hermano, usted podrá decir, y tal vez esté en su mente, entonces yo tengo que sujetarme a todos, a pesar de todos los malos que sean,
a pesar de que hagan todo aquello que aborrezca a Dios. Hermano, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debe de haber esa intención voluntaria, pero pensando y razonando, hermanos. Eso también, así como reflexiona a los jóvenes y a los hijos en sujeción a sus padres, nos debe de llamar la atención a los varones en especial. ¿Cómo debemos de sujetar a nuestra esposa? Porque ella se pone y se entrega. Cuando vemos el libro de Efesios, vemos que la mujer debe de sujetarse al hombre, pero debe de ser por fuerza, debe de ser por obligación, sin amor. No importa lo que él haga, no importa lo que él sea. Pablo no está diciendo eso. Y si eres creyente y tienes esposa, debes de saber que ella debe de entregarse a ti con amor. Y tu deber es cuidarla más que un vaso frágil. Tu deber es velar por ella. Pero hermano, muchas veces no sucede eso. La autoridad se convierte en autoritarismo. Y uno dice, yo soy el hombre de la familia. ¿Acaso no has leído Efesios 5? ¿Que debes de sujetarte a mí? Hermano, es triste cuando sucede eso, cuando el hombre exige algo y no da nada. A la vez tenemos que ser dignos de ser sujetos. Debe de haber dignidad en eso. No simplemente un pasaje bíblico que mande a eso, sino que nuestra conducta debe de demostrar eso. A la misma vez, hermano, cuando hablamos de someterse, de sujetarse a las autoridades, debemos de discernir, hermano, a qué cosas debemos de sujetarnos. No es una sujeción ciega. Si usted ve, hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 19, va a ver al apóstol Pedro y Juan cuando están delante de los principales de la sinagoga. Ellos les habían dicho, les prohibimos que hablen acerca de ese hombre, acerca de Jesús. No pueden hacerlo. Y Pedro va a decir, varones, hermanos, díganme si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. Dentro de nuestra vida cristiana, hermanos, va a haber momentos en los cuales vamos a tener que tomar decisión. Y muchas veces aquello que se nos pida, si va en contra de Dios y de su santa ley, debe de ser repelido. O sea, no debe de escucharse, no debe de tomarse en cuenta. Aún venga de autoridades superiores. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual el gobierno, el Estado, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, quiere intrometerse en la vida de los cristianos, haciéndoles pensar, vivir de tal forma que ellos puedan controlar su vida, aún diciéndonos qué debemos de creer. Hermano, en algunos lugares es prohibido o no recibir personas homosexuales en una congregación. Ellos tienen derecho a quedarse, incluso hay estados, lugares donde tú debes de casarlos si ellos quieren y si no te van a denunciar. ¿Por qué no haces eso? Hermano, en ese momento la iglesia tiene que levantar su voz y decir no. Es por eso, hermano, que esta sujeción tiene que ser con sabiduría, con integridad. Las mujeres de igual forma. Si tu esposo es bueno, cariñoso, cuidadoso, debes de sujetarte con amor. Y no es fácil en este mundo donde el liberalismo de alguna forma se ha introducido aún en las iglesias, donde ves mujeres predicando que tienen poder, libertad de hacer lo que quieren. Muchas veces, hermano, de manera oculta eso entra en la mente, tanto del hombre como de la mujer, queriendo tener una libertad en la cual nadie pueda ser mayor. Nosotros como cristianos, hermano, creemos en el complementarismo. La mujer es el complemento del hombre. El hombre sin una mujer en su debido tiempo no puede vivir correctamente. Pero tampoco creemos que el hombre está por encima para poder gobernarla, pisotearla, ultrajarla, como muchas veces se ve, y aún en el mundo cristiano. A la misma vez, hermano, tenemos que comprender que toda autoridad, nos guste o no nos guste, dice la segunda parte de este versículo, si usted me acompaña, y Pablo va a decir, ¿por qué? Va a dar la razón. ¿Por qué debes de sujetarte? ¿Quién lo ha puesto? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermano, eso es interesante. Tal vez no tienes el padre que quisieras, tal vez no tienes el esposo que quisieras, pero de alguna forma en la providencia de Dios, Él te ha dado un padre, un esposo.
al cual debes de amar, y una esposa a la cual debes de cuidar. Ahora, cuando hablamos de las autoridades, hermano, tenemos que ver esto. Muchas veces, hermano, se ve que dentro de las iglesias no se quiere tener y ni siquiera se quiere reconocer a aquellos hombres que Dios ha puesto. Y nuestro deber, hermano, es saber que estas personas, tanto dentro de una iglesia, tanto dentro de la familia, tanto como en el gobierno, en un estado, esas autoridades han sido puestas por Dios. Ahora, hermano, si Dios ha sido quien ha puesto estas autoridades, hermano, ¿sería bueno que nosotros vayamos en contra de ello? Hermano, hemos hablado que hay que pensar, no debemos de apoyar lo que ellos profesan si es que va en contra de Dios. Pero nuestro deber como creyentes es ser sal y luz en medio de este mundo oscuro. Hay algo que sucede, hermanos, muchas veces por querer ganar algo de más, nos podemos ver de alguna forma tentados a querer obviar esa autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero de la misma forma, hermano, esto nos debe de hacer comprender que no debemos de tolerar lo que el gobierno haga y vaya en contra de Dios. Si bien Dios los ha puesto, no nos está diciendo quédense de brazos cruzados, no hagan nada. Pero tampoco nos está llamando a que nos levantemos y repelamos todo e ir en contra de eso. Tenemos que ser cuidadosos con esa parte. Reconocer la soberanía de Dios ante las autoridades, hermano, y de manera especial a los gobernantes, es saber que Dios ha puesto a la iglesia en este mundo oscuro y difícil con un propósito. Si usted me acompaña a la primera carta a Timoteo, al capítulo 2, versículo 1 y 2, va a ver cuál es el propósito de la iglesia ante esto. Pablo va a decir, ruego que hagan oraciones, peticiones, por todas las personas, por todos los hombres que estén en autoridad. Ahora, hermano, el deber de la iglesia es impactar de esa forma. Pero muchas veces, hermano, lo que sucede dentro del pueblo cristiano es vivir relajado, creyendo que su influencia espiritual no cumple ninguna labor. Nuestro deber, hermano, como creyentes, es orar por la nación, por aquellos que gobiernan, para que puedan actuar con sensatez. Tal vez no van a hacer todo lo que queramos que sea bueno, pero por lo menos van a tener gracia por medio de nuestras oraciones para obrar con bien. Pero la iglesia, hermano, se ocupa en eso. También lo que Pablo dice es un imperativo, no es un consejo. Oren. La iglesia tiene que actuar, tiene que demostrar cuál es su lugar en medio de este mundo oscuro. La tercera cosa que podemos ver, hermano, Pablo va a decir, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, eso nos hace ver más en este tiempo y más por las fechas que estamos pasando de manera particular en este país. Allá en Argentina, hace ya más de un año, hemos tenido elecciones. Y por la gracia del Señor, Dios ha puesto un hombre que de alguna forma se alinea a hacer lo correcto. No en su totalidad, pero verdaderamente creemos que Dios puede obrar y poner personas para que dirijan mejor al país. De donde yo vengo, hermano, muchas veces ha entrado una ideología en la cual los colegios incluso, por orden del gobierno, manda que se pueda aceptar todas las diferencias sexuales que hay en un país o las que se inventan. Hermano, eso es duro. Que a un niño de 8, de 9 años le enseñen que hay más de 2 sexos, no es sencillo. Pero gracias a Dios podemos ver que Dios nos está mostrando cierta luz. Y Dios establece eso. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Simplemente porque Dios quiere mandar un gobierno y ya? Dios escucha nuestras oraciones. ¿Creemos eso, verdad? Que Dios escucha lo que pedimos. Y nuestra oración debe de ser, Señor, manda un gobierno, manda a alguien que gobierne bien este país. No será el mejor, no será el más perfecto, pero que se alinee de alguna forma a lo que la iglesia y la sociedad necesitan. Ahora, hermanos, en esa parte, nosotros debemos de reconocer que Dios va a poner al gobernante que quiera, sin importar nada. Pero a la vez eso, hermano, nos debe dar preocupación.
nos debe de dar tristeza, angustia, nos debemos de desvivir. Hermano, lo que nosotros creemos es que Dios está bajo control sobre todo. Pero lo que sucede, hermano, es que muchas veces esperamos más de un gobierno de lo que esperamos de Dios. Queremos que un gobierno solucione todos nuestros problemas, dejando un costado a Cristo, a su palabra. Porque muchas veces nos importa más el hoy, el ahora. Mucho más nos importa nuestro bien temporal y nos olvidamos de aquel bien que vamos a recibir en la eternidad. Hermano, no deberíamos de vivir preocupados, angustiados, porque Dios tiene el control. A la misma vez, hermano, cuando nosotros vemos gobiernos duros y malos en nuestra sociedad, debemos de saber que es Dios juzgando a ese pueblo. Calvino dijo que Dios envía gobernantes malvados, duros, por consecuencia en la forma en la cual vivían. Cada gobernante es puesto por Dios, y si es tirano y malvado, es porque Dios de alguna forma quiere probar, quiere demostrar el juicio a esa nación. Hermano, no podemos negar que tenemos una nación pagana, con influencias terribles. Y muchas veces, lamentablemente, vemos que a las iglesias se han entrado esas enseñanzas. Hay un gran sincretismo, hermano, dentro de las iglesias, que no disciernen ya lo bueno de lo malo. Y Dios debe de juzgar incluso esas naciones por medio de sus gobernantes, para que ese pueblo reaccione, reconozca que se ha apartado del camino del Señor. Eso no quiere decir, hermano, que vamos a tener una nación cristiana como muchos pretenden. No todos van a escuchar al llamado del Señor, no todos van a obedecer, pero lo que sí nos debe de hacer dar de cuenta, si tenemos y vivimos bajo un gobierno duro, es porque Dios nos está queriendo llamar la atención. Como aquel hijo que desobedece, el padre le da con el cinto para que recapacite, reaccione y pueda volver a obedecer a su padre. Muchas veces los gobernantes puestos por Dios son para hacernos reflexionar. A la misma vez, hermano, muchas veces pasamos de lado lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Tenemos que tener un equilibrio. Jesús va a decir, ustedes son la sal y luz de esta tierra, de esta nación. Uno no pone una lámpara y le pone bajo el talmud, no. La pone a la vista de todos para que ilumine. Hermano, eso nos tiene que hacer ver cómo estamos viviendo como cristianos ante la sociedad. Respetamos a la autoridad, tratamos de vivir de manera honesta, luchamos por cumplir con nuestros deberes como buenos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, o es que aprovechamos la oportunidad para obviar algo y sacar algo más de ganancia. Tiene que ver mucho con eso, hermanos. A la misma vez, hermano, no estamos llamados nosotros a ser sediciosos, porque pareciera, hermano, que cuando viene un gobierno que no nos agrada, queremos hacer muchas cosas en contra de eso, olvidándonos que es Dios mismo quien nos pone a esos gobernantes. Si usted mira ahora el versículo 2, Pablo va a decir, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hermano, cuando hablamos de las autoridades, estamos hablando de someternos, sujetarnos, sea tu padre, tu madre, el esposo, la sociedad y aquellos que de alguna forma están dirigiendo. Pero hermano, ¿debe haber un disgusto en nosotros por algunas cosas? Sí. Vamos a ver que hay muchas cosas que no nos van a agradar. De algunos gobiernos, de algunas personas que ejerzan autoridad. Pero me agrada que cuando Pablo escribe esto, quiere que la iglesia comprenda algo. Cómo judíos y gentiles deberían de cambiar la manera de pensar. Porque en algún futuro iban a tener pastores, tal vez judíos, tal vez gentiles. Tal vez a algunos no les iba a agradar este tipo de pastor porque es gentil, a un judío tal vez no. O tal vez a un gentil no le iba a agradar un pastor judío. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que aún te guste o no el gobierno en cuál área de tu vida sea, tú debes de sujetarte y no oponerte. No oponerte. Ahora, hermano, con eso no estoy diciendo que de manera ciega debes decir
a todo sí. Hermano, nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero no estamos llamados a levantar una sedición. No estamos llamados a decir, no, no me agrada aquello, hagamos aquello que me agrada. No me gusta tal pastor, no me gusta tal gobernante. Hagamos una revolución, cambiemos todo. Lo que Pablo nos dice que debemos de actuar con cautela, que no debemos de oponernos a las autoridades que tenemos en la iglesia, en la sociedad. Entonces, ¿a qué se nos llama? Primeramente, hermano, debemos de reconocer que esta autoridad tiene un propósito y es mantenernos en orden, para que no haya desorden dentro de la iglesia, para que no haya desorden fuera de la iglesia. De la misma forma, hermano, hay que tener cuidado con esto. Hermano, oponerse no está del todo mal haciendo un buen equilibrio. Porque si el gobierno manda a que todos los niños de alguna forma puedan ser enseñados y puedan tomar para sí enseñanzas que van en contra de Dios, ¿tú te opones o no? Yo sí, hermano, debemos de oponernos ante eso. Pero como cristianos, ¿hasta qué punto podemos oponernos? ¿Cuál es el punto exacto? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces sucede, y yo he visto, no solamente en esta nación, sino en otros lugares, hombres que tienen vamos a decir, el privilegio de predicar la palabra de Dios, lo han dejado a un costado. Ahora son comentaristas políticos, son gente de oposición a algunos gobiernos que les agradan o no. Hermanos, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, si Dios te ha llamado a ser pastor o predicador, no te rebajes a ser rey. Hay muchos hombres que son llamados a predicar, hermano, que por querer demostrar la posición de la iglesia, se oponen de tal manera que opacan el evangelio. Porque no ese es el llamado que tiene la iglesia. Sí, hermano, tienes que hacer ejercicio de todas tus responsabilidades como ciudadano cuando llegue el momento. Pero no estamos llamados a hacer proselitismo como algunos hacen. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Ahora, hermano, cuando hablamos de esta autoridad que es establecida por Dios y de la oposición que puede haber, nosotros tenemos que tener cuidado a la misma vez en ser bien enseñados y ser sabios a la hora de fungir. Imagínense esto, y pongo este ejemplo. Hermano, que un creyente quiera servir al Señor en una área del Estado, en una área de poder, ¿está mal? No, hermano, si es que Dios lo lleva legítimamente. Pero lamentablemente, hermano, hay muchos que quieren introducirse de manera despreciable y hacen que el cristianismo se opaque, como dije hace un momento. Ahora, nosotros lo que también tenemos que entender, que si hay alguien que se opone a lo que Dios ha establecido, debe de ser por algo razonable y correcto. Razonable y correcto. No simplemente por cuestiones de colores, no simplemente por cuestiones de preferencias, porque nunca va a haber algo que verdaderamente nos agrade y agrade al Señor. De la misma forma, hermano, nosotros tenemos que comprender que tenemos una gran libertad en vamos a decir, en este país, no al igual que todos. Cuando hablamos, hermano, de nuestra oposición, también tenemos que hablar de la libertad que tenemos para hacer uso de eso. Hoy, hermano, es el día del Señor y tenemos el privilegio de poder estar reunidos acá para invocar el nombre del Señor, algo que otros países no tienen. Y si eso pasase en este país, deberíamos de levantarnos a reclamar algo. Pero si tenemos el privilegio de hacerlo y reunirnos, no deberíamos de despreciar este santo día para eso. A la misma vez, hermano, nosotros cuando vemos la necesidad que hay en este mundo, en esta nación, de que nosotros actuemos como esa luz, debemos de llamarnos a poder estar, hermano, de una manera clara a favor de algo.
Muchos toman como cobardía, hermano, no expresar una posición acerca de algo, sino, no es que no lo hacemos por ser, o lo hacemos por ser cobardes, sino porque somos prudentes. Y todo cristiano debe de ser prudente a la hora de querer expresar algo o oponerse a alguien. Un punto más, hermano, que yo quiero que tenga consideración. Muchas veces, hermano, cuando se habla de oponerse a algo, veo, lamentablemente, muchos cristianos que están señalando lo incorrecto y mostrando lo correcto. No está mal eso, no está mal. Pero cuando nos olvidamos de cuál es nuestro principal propósito, no simplemente denunciar lo que está mal, no simplemente mostrar lo que parece bueno, porque hermano, más allá de mostrar esas dos posturas, nuestro llamado es ¿a qué? A predicar el evangelio, a mostrarles la gracia del Señor. Pero muchas veces no hacemos eso. Acompáñenme rápidamente, hermano, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y quiero que me acompañe a ver lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a nosotros y nuestra forma de vivir. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser irreprensibles, sencillos, en medio de esta generación maligna. Hermanos, eso nos llama a vivir de una manera transparente, sabiendo que es bueno para la obra del Señor. Oponerse a algo es bueno, pero debemos de saber que la influencia que nosotros tenemos muchas veces puede manchar lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. De la misma forma, hermano, como luminares, nuestra vida debería de ser el ejemplo para la sociedad. Quiero vivir como Él, quiero actuar como Él, pero lamentablemente, hermano, muchas veces no hacemos eso. Muchas veces actuamos de tal forma que no somos el mejor ejemplo. Tal vez acá sí, tal vez en el hogar sí, pero ¿qué hay afuera cuando el mundo nos está viendo? Hermano, nuestra vida puede ser oposición al evangelio. Nuestra vida puede ser oposición a aquello que Dios llama bueno por medio de nuestra conducta. Si bien tenemos que ponernos enfrente de aquello que es malo y va en contra de Dios como una barrera, pero eso primero debe de suceder en nuestra vida, en nuestro corazón. A la misma vez a los hombres nos da la obligación y el deber de poder ser llamados a discernir todo lo que nuestros hijos, nuestra familia pueda consumir. No está mal oponerse, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nuestra oposición no tiene fundamento, hace que todo lo demás avergüence al Señor. La última parte de este versículo 2 dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, esto es fundamental. Tú vas a ver muchas personas, por lo menos esto sucede en Argentina. El Estado es tan bueno que de alguna forma da ayudas económicas a las personas. Pero me creerá que hay creyentes que tienen trabajo y que de alguna forma aprovechan de eso del Estado para querer vivir del Estado. Hermano, ese tipo de conductas va en contra de todo lo que Dios ha establecido, un buen orden, una buena forma de vivir. Y a la misma vez, hermano, acarrean condenación. ¿Por qué digo esto? Usted me dirá, ¿qué relación tiene en oponerse? ¿Sabe qué? Muchas de esas personas actúan porque creen que el Estado tiene un deber con ellos. Y se oponen a todo lo que el Estado de alguna forma quiere hacer bien para las otras personas. Hay gente que necesita y hay gente que no necesita. Hay gente que abusa de eso, tomando libertad para tomar de sí. De la misma forma, hermano, esto nos hace pensar
que aunque tengamos gobernantes malos, dice el apóstol Pablo, acarrean condenación para sí mismos los que resisten. Hermano, va a haber un día en el cual hijos, padres, esposos, gobernantes, todos vamos a estar delante de Dios. Aquellos que hayamos obrado correctamente, queriendo vivir de manera digna, sabiendo que Dios tiene el control sobre todo y no poniéndonos sin pensar. Y aún estos gobernantes que puedan oprimir, castigar, van a recibir su justo juicio y un justo pago. Es por eso, hermanos, que en nuestra vida como creyentes no es simplemente de alguna forma decir cree en Cristo, sino es ejemplificar el evangelio por nuestra vida para que ellos puedan recibir aquello que les hace falta. ¿Sabe qué, hermano? Sucede algo que espero que acá no sea igual. Hermano, muchas veces se espera más, como dije hace un momento, del Estado de lo que Dios puede darnos. Hay gente que está de alguna forma preocupada, desesperada. ¿Quién entra al gobierno? ¿Quién no entra? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? Claro que sí, causa angustia, causa tristeza. Pero hermano, Dios tiene en control todo eso. Nuestro deber, ¿cuál es? Predicar el evangelio. El apóstol Pablo dice, si vivo para Cristo, gloria a Dios. Si muero para Cristo, gloria a Dios. De todo he sido enseñado. He sido aprendido en vivir con riqueza, con pobreza. Pero muchas veces no comprendemos, hermano, que no importa el estado temporal por el cual pasemos. Importa aquello que nos espera después del mañana, de este bien temporal. Pero a la misma vez, hermano, nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Todos en algún punto tenemos autoridad sobre algo y sobre alguien. Dios nos ha delegado eso. A los pastores para gobernar una iglesia. A los padres para gobernar y dirigir a sus hijos. A las esposas para amar a sus esposos. A los hombres para cuidar a sus esposas. Pero cuando no, hermanos, no se comprende eso, no se puede modelar el evangelio aparte. No se puede demostrar que nuestra vida es el claro ejemplo del evangelio. Si yo quiero que me acompañe, hermanos, al versículo 7 de este capítulo 13. Muchas veces, hermano, creemos que, bueno, ese era el pastor, ese era el gobernante. Total, a mí no me han preguntado ni me han dicho nada. Pero ¿sabe qué? De manera imperativa tenemos una gran responsabilidad sobre esto. El apóstol Pablo nos va a decir, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermano, muchas veces nos vamos a ver de alguna forma tentados a querer faltar a lo que Pablo y Dios nos está diciendo. Vamos a tener la tentación de no querer ser buenos cristianos en algunas áreas de nuestra vida. ¿Sabe, hermano? Cuando Jesús se vio tentado por algunos fariseos, le mostraron una moneda. Y Jesús sabía qué querían esos hombres. Dice, Señor, ¿es lícito pagar los impuestos? Y Jesús le dice, ¿de quién es la inscripción? Es de César. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Hermano, muchas veces te vas a ver en el hecho de ponerte y decir, ¿qué hago? ¿Es correcto hacer esto? ¿Es incorrecto? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Vamos a tener que hacer muchas cosas que son correctas, que no nos van a favorecer en algún punto. En Argentina se paga el 21% de impuesto sobre todo. Tienes que hacerlo, no es una condición. Pero muchas veces, hermanos, nos vamos a ver tentados por la necesidad de querer quebrantar muchas leyes, faltando el respeto a las autoridades que Dios ha impuesto. Muchas veces, hermanos, yo veo que hay calles que tú puedes ver de esta ciudad que están estropeadas. Uno dirá, pero yo pago mi impuesto. Pero la pregunta es, ¿todos pagan el impuesto? ¿Todos cumplen con sus deberes ante las autoridades?
Lamentablemente no, hermano. No todos cumplen. Por lo tanto, hay muchas cosas que no se llevan a cabo para nuestro bien. De la misma forma, hermano, Pablo nos dice que debemos de dar respeto al que lo merece y honra al que honra. Eso hace, hermano, que vivamos de manera ordenada en nuestro hogar, dentro de la iglesia. Es algo, hermano, que muchas veces se ha perdido como valor dentro de la vida. Los hijos, lamentablemente, en este tiempo no quieren vivir en sujeción a los padres. Pareciera que las órdenes que dan los padres son consejos y no son eso. Son órdenes. Por lo tanto, ellos merecen respeto. Hay hombres que sirven al Señor y dan su vida y que merecen honra. Y Pablo dice, doble honor incluso a aquellos que sirven en la iglesia. Pero muchas veces la iglesia desganada dice, no importa, Dios proveerá. Y se olvidan de su responsabilidad con las autoridades que Dios les ha puesto, aún dentro de la iglesia. Hay algunos que no están conformes con lo que Dios les da como gobernantes. Hermanos, yo sé que vivimos en un tiempo en el cual en este país se acercan las elecciones. No vengo a decirle por quién vote ni por quién haga algo. Pero lo que sí debe de hacer usted, hermano, debe alinearse primeramente a lo que Dios demanda y luego ser sabio y prudente. Y aunque Dios tiene en control todo, nos ha dado el privilegio de poder dar algo de nosotros para contribuir a ese gran propósito del Señor. Lamentablemente hoy no podemos, y yo creo que ningún país se elige entre lo bueno y lo malo. Se elige entre lo malo y lo menos malo, lo peor y lo menos peor. Es eso lo que nos toca. No hay algo bueno para elegir. Pero aunque te falte todo, aunque haya gran necesidad y estés en angustia porque no hay combustible, no hay el uno, no hay el otro, ¿sabes qué, hermano? El Señor ha dicho que Él ha de sostener a su iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Y vos eres su iglesia. Cada uno de nosotros reunidos formamos la iglesia. Y cada uno ha de tener cuidado. Cuando leí en la mañana la confesión de fe, nuestro hermano, me hacía reflexionar mucho en lo que el Señor dice. Dice que de la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de una manera especialísima, cuida de su iglesia. Hermanos, Dios tiene un gran compromiso porque somos la novia de Cristo, ¿verdad? Pero a la vez, hermano, muchas veces la novia de Cristo pareciera que aborreciese a su autoridad, que es Dios. ¿Y cómo? ¿No somos fieles en muchas cosas? La oración, congregarnos, meditar en su palabra. Hermano, no es simplemente pararse ante un presidente y decirle, no, yo no te elegí, no te quiero. Con el hecho de que no le des, en Argentina decimos no le des bola, o sea, no le hagas caso, no te importe lo que diga, eso ya es desprecio. Lo mismo sucede cuando la autoridad que está de alguna forma en la Biblia no llama tu atención, no la lees, no la escuchas, no meditas, no oras sobre ella. La autoridad está puesta ahí y no la obedeces. Todos tenemos luchas, hermano, en querer cumplir. Hay un pecado remanente. Pero hay algo que decía nuestro hermano San Agustín. Hermanos, en la creación nosotros teníamos la posibilidad de no pecar. Dios nos dice, no tomes de este fruto. Y teníamos la capacidad. Pero lamentablemente hemos desobedecido y hemos caído de la gracia. Por lo tanto, era difícil hacer lo correcto. Por lo tanto, era difícil sujetarse a la autoridad, obedecer a lo que Dios manda. Pero vino Cristo y restableció esa comunión con Dios. Ahora tenemos la posibilidad y la capacidad de obedecer y de desobedecer. Tienes la capacidad. Puedes ir manejando y pasarte un semáforo en rojo, en amarillo. Hoy sí disciernes qué es bueno y qué es malo. De la misma forma en todos los aspectos de tu vida. Como creyente, como ciudadano
de esta nación, de este país, tienes la responsabilidad ante todo lo que tú hagas. No esperes que el gobierno, que un Estado vele por tu familia, vele por tus hijos. Es tu responsabilidad cuidar a tus hijos, cuidar a tu familia. Si el gobierno va en contra de todo lo que Dios demanda, es tu deber ponerte, tal vez no defender a todo el mundo y a toda una iglesia, pero sí a los que Dios te ha dado para que cuides, para que tú los instruyas como buenos creyentes, como buenos cristianos, ante una sociedad oscura, perversa y perdida sin Cristo. Y cuando, hermano, hayamos comprendido eso, esa luz que se irradia en nuestro hogar va a poder iluminar a la sociedad. Pero cuando nos encargamos de decir, eso es bueno, eso es malo, simplemente somos hombres que opinan y no actúan, hacemos casi lo mismo que los otros. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Ahora, hermano, para poder terminar esto, yo quiero que de alguna forma, tengamos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, cómo vive cada uno de ustedes. Yo el día miércoles me vuelvo a Argentina. Usted se va a quedar mañana, usted va a estar en agosto. Usted va a elegir algo. Todos los cristianos tenemos que impactar en esta sociedad. Desde ese lugar que nos toque. Tiene que ser con limpia conciencia. No estamos ajenos de esta vida, de esta sociedad. Pero a lo que quiero, hermano, llamarlo a reflexión es que a pesar que no todo salga bien, hermano, a pesar que no sea como usted quiera y como yo quisiera, ¿sabe qué, hermano? Un profeta decía, aunque no haya fruto en el campo, aunque las vides no den ya vino, aunque no haya becerros, aunque no haya ninguna majada de ovejas, aunque no haya nada de qué sostenernos, Dios siempre ha tenido provisión para su pueblo. Siempre nos ha cuidado y lo va a hacer. Eso, hermano, nos hace reflexionar a los más jóvenes, a poder prepararse como cristianos en primer lugar para impactar esta sociedad, para poder ser hombres y mujeres que iluminen este mundo oscuro y perverso. Ahora, hermano, Dios ha de poner autoridades en esta iglesia, en este país, pero las que Dios le dé en este país y en esta iglesia, su deber es orar, honrar a esas personas que Dios las traiga. Y eso, hermano, hace que todos vivamos en dependencia. Pero ahora, hermano, no por temor, no por temor. Muchas veces, hermano, se obedece por temor. Mira el versículo 4. Dice que las autoridades son el servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Tú vas a ser un buen ciudadano? No por temor a la autoridad y a lo que suceda. Tú vas a ser un buen miembro de la iglesia, no por temor a lo que digan los pastores y a cómo te miren. Tú vas a querer hacer todo lo correcto porque hay un Dios justísimo, como dice nuestra confesión de fe, quien mira y quiere que sus hijos vivan de tal forma que honren a Dios en todo lugar. Y para terminar esto, hermanos, que Dios nos pueda hacer vivir de manera correcta, en primer lugar en nuestro hogar.
Esto es algo que repito en mi iglesia a los hombres. Los hombres, hermano, si tienes hijo o esposa, o eres soltero y todavía no, los hombres tenemos la mayor responsabilidad de guiar, instruir, cuidar, resguardar a nuestra familia, en todo el sentido. Ahora, tal vez hay hermanas que no tengan un hombre a su lado. Dios es fiel y hay que orar al Señor por sabiduría para poder guiar y que Dios dé gracia para que aún los hijos puedan sujetarse a las autoridades en la casa. Que Dios nos ayude a vivir en este tiempo de tal forma que podamos agradarle en todo.